Quizá el tema de la contemporaneidad es al mismo tiempo algo aparentemente claro, asequible, ¿no? Comprensible. Sobre todo si pensamos en el tiempo, que es evidentemente el eje central del concepto de contemporaneidad, ¿no? Como una dimensión cronológica. En el momento en que aparece la necesidad de replantear el concepto de contemporaneidad según un doble eje, ¿no? El eje de la historicidad, es decir, pensar la contemporaneidad a la luz de la condición histórica, primer interrogante complejo, es decir, cómo pensar la idea de contemporaneidad, porque la idea de contemporaneidad podría pensarse que remite a una dimensión unilateral de la historia y no a la idea de una multiplicidad de temporalidades que supone el concepto, podríamos decir, más inquietante de la historia, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la vía de reflexión abierta por Brodel, ¿no? Sobre la historia, ¿no? El tema de, él pensaba, como se sabe, o sea, él ofrece una perspectiva de la historia estratificada según tres órdenes de historicidad, ¿no? La famosa larga duración, la media duración y el acontecimiento. Sin embargo, en el caso de Brodel, cada una de estas categorías, ¿no? Supone necesariamente una interrogación crítica, ¿no? ¿Qué pasa con esta larga duración? ¿Cuáles son las condiciones de aparición? ¿Cuáles son las condiciones de expresión, de manifestación de este modo de conformación de los procesos sociales en términos de sucesión, en términos de conformación serial, en términos de articulación causal, etcétera, etcétera? Si es que es posible establecer una relación causal o una relación de concatenación, ¿no? o de determinación entre estos procesos. Bien, la idea de larga duración nos supone entonces un problema en la medida en que también involucra la dimensión estructural de la sociedad. Es decir, todo el problema de la intervención y de los modos de estabilización del régimen institucional. ¿Cómo se produce la estabilidad institucional? ¿Cómo se producen estos modos de integración duradera de las formas y los patrones normativos en una sociedad, de tal manera de producir modos de cohesión de lo social, ¿no? Y estos modos de cohesión, ¿cómo preservan, ¿no? Cierto tipo de capacidad de integración de las diversas fluctuaciones, desequilibrios, quebrantamientos, conflictos que se dan en todo el amplio proceso de transformación? Es el primer problema que enfrentamos con la larga duración de Brodel. La duración media es todavía más incierta porque parece un concepto, podríamos decir, vinculado con una dimensión subjetiva de la experiencia. Y esto es una especie de modo de comprensión de la historicidad en términos de escalas. La escala humana, la escala de la vida de los hombres, la larga duración, aquella que desborda ampliamente la vida de los hombres, la media duración, la que está comprendida dentro del ámbito de la experiencia humana, y después el acontecimiento, que es este modo particular de irrupción de las formas de ruptura, de transformación súbita, de cambio de dirección, de cambio de orientación radical de los procesos de sentido en la construcción de la historia, etc., ¿no? Entonces, bueno, todo esto está involucrado con el tema de la historicidad, la contemporaneidad vista desde el punto de vista de la historicidad. ¿Qué es contemporáneo? O sea,
participan del mismo momento histórico. En el momento en que definimos así la contemporaneidad, entramos en el problema de la historicidad. Si digo, son contemporáneos, son mis contemporáneos, aquellos que participan de mi mismo momento histórico, hay que empezarse a preguntar qué es eso de un mismo momento histórico. Entra el tema de la historicidad con este tema de las múltiples historicidades. Pero el problema es todavía peor, o sea, todavía más complejo, en la medida en que el planteamiento de Brodel es un atisbo del problema de la temporalidad de la historia. Uno podría pensar ampliar la estratificación de Brodel a una multiplicación indeterminada de los tiempos históricos. No. Es decir, de veras hay tres etapas de temporalidad, tres órdenes de temporalidad. O en realidad la temporalidad es una integración de potencialidades múltiples, de tensiones y de procesos con un régimen permanente de transformación de la temporalidad. Estamos entonces ante un desafío muy complejo cuando estamos tratando de plantearnos el tema de la historicidad como una multiplicidad de formas, de potencialidades, de modos particulares de manifestación de las fuerzas que se consolidan en el proceso social. Bueno, ok. Pero otro orden de contemporaneidad que también es muy inquietante tiene que ver con un problema abierto por la fenomenología, en particular por Husserl, ¿no? Husserl, al final de su vida, en el famoso y problemático, polémico texto de La Crisis, ¿no? Plantea algo que es un concepto aparentemente fundamental, que ha recibido muchas interpretaciones, algunas francamente muy desalentadoras y algunas muy exuberantes, podríamos decir, que es el concepto de Lebenswelt, mundo de vida, ¿no? La idea de mundo de vida, ¿no?, podría ser comprendida en un principio como una esfera en la cual se produce una comunidad de sentido entre un sujeto y el otro. Es decir, aquí hay un problema de el presupuesto de contemporaneidad que está en la idea de Lebenswelt. La idea de Lebenswelt, de mundo de vida, en realidad presupone la idea de contemporaneidad. Presupone la idea de participación en un universo de sentido que hace pensable la comunicación humana, el sentido del lenguaje, ¿no?, y un modo particular de comprensión del lenguaje como ese elemento capaz de afirmar la posibilidad de participación no equívoca, ¿no?, de un sujeto y otro en un mundo de sentido específico.